my God. Aleluya. Bienvenido, amante de estudio bíblico. Welcome to Bible study. Una locura que el Señor ha puesto en mi corazón. This is crazy what God has placed in Pero pastor's está dando heart. efecto. But is it being effective? Ustedes Right? están saliendo. People are coming out. Hay gente que tienen hambre There's people who are hungry de la palabra de Dios. for the word of God. Amén. Entonces, Amen. hoy traemos un tema, no lo practicamos, no le dimos mucho. Simplemente yo le mando un mensaje como a las 12 de la tarde. Le digo, mira, este es el tema, este es el tema, este es el tema. Este es el versículo bíblico y de esto vamos a hablar. Pastor Fluya. gave a theme like around 12 and he just started distributing it to everyone. Y lo que Dios ponga en su corazón, eso es lo que And se va a what hablar. God hoy. is, what you have, Amén. that's what you want to El bring. tema que tenemos hoy es santidad. The theme we have is sanctity. Dios mío, Holiness. cuidado. Holiness. Santidad. So vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Pedro, And the first of Peter, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, chapter 1, ¿verdad? Vamos a estar leyendo el 15 y el 16. from 15 to 16. Primera de First Peter, Pedro 1, chapter 1, del 15 al 16. from 15 to 16. Aleluya. ¿Todos lo tienen? Everyone has ¿Cuántos it? vinieron con Biblia? Wow, wow, no me digan eso, señores. Ok, ¿cuántos vinieron con celulares? Who came with the Ok, devices? es que el tiempo va avanzando, Dieke. All right, times are Entonces changing. ya no es Biblia, ¿eh? ¿Cuántos tenían sus celulares? Who Dios has a mío. digital device? Mire, el pastor hablando y con una tabla. Dios mío. Por eso es. Aleluya. ¿Todos lo tienen? Tienen el nombre de Jesús, la palabra. Más bien, sea ustedes santo en todo lo que hagáis. ¿Que sean qué? En todo lo que. Como también es santo quien no llamó. Amen. Pues está escrito, ¿qué es lo que está escrito? Sé santo porque yo soy santo. Dios mío, vamos, Amen. dile al que está a tu lado, sé santo Be holy porque yo soy santo. because God is holy. Bueno, qué lío nos vamos a meter hoy. Amen. Aleluya. Queremos hablar de la santidad, santidad. We want to Aleluya. talk to you about Aprendido. holiness. Ahí me van a prender los micrófonos allá atrás, por favor. Amen. Los que están apagados Turn Gloria a on Dios. the mics that are para off. que ellos puedan fluir. ¿Verdad? ¿Qué es la palabra santidad? What is holiness? The word. What Vamos does a it mean? comenzar con lo que es la palabra santidad. Yo quiero que ustedes saquen, si van a anotar, anoten, ¿verdad? Recuérdense que yo siempre le he dicho, no crean todo lo que diga el pastor Gabriel. Anote, estudie, Take escriba. notes, take notes. Porque puede ser que yo soy humano, me pueda equivocar, decir algo que no es lo que la palabra quiere decir. Y cuando ustedes anotan y estudian en su casa, ustedes pueden venir el próximo martes y decir, pastor, espérate que Gloria a Dios. tengo algo que decirle. Amen. Dios mío, y esa voz profunda. Yo pensé que fue el cielo que se abrió y Dios estaba hablando ya. Dios mío. Amén. Amen. Entonces la palabra viene del hebreo, la palabra santidad viene del hebreo Hebrew word que holiness. significa Kodesh. Kadesh. Dios mío, tenemos una hebrea en la casa. Kadesh, ¿verdad? Y en el griego, And aje, in Greek, aje, ahi. ají, que significa That it means y es traducido santo, to be holy. que quiere decir separado. It means to be separated. ¿Separado para qué? Separated for what? Separado para la obra de Dios. Separated for the work of God. Dedicado para Dios. Dedicated for God. Son personas que se han consagrado para Dios. People who've been consecrated for God. Personas que han sido sacados de la tiniebla People who've been taken out of darkness y han sido separados and they've been separated. para el uso y la consagración de Dios. Separated for God. Esto básicamente Basically, es lo que la palabra santo. that's what holiness means. La palabra de Dios nos dice en Levítico In Leviticus, the word of God tells us 11:44, 11:44, porque yo Jehová vuestro Dios, because I am holy, says the Lord, vosotros por tanto os santificaos you shall therefore consecrate yourselves. y seréis santo And you should be holy porque yo soy santo. because I am holy. So, la palabra de una vez comienza hablando de santidad. Because the word of God already talks about holiness. La santidad Holiness de Dios of God es la absoluta is the absolute, pureza moral. pure morals. Dios no puede estar en contacto God cannot be in contact con lo malo with the bad o con el pecado, or with sin, with evil or with sin, ni con la naturaleza pecaminosa.
Not just with the natural sinful nature. Excuse me. Uno de los atributos One of the attributes que indica esto es la santidad. that means this is sanctity. ¿Qué es los atributos? What are the attributes? Son tales características There are characteristics del carácter of his character y de la naturaleza and of his nature y personalidad and his de nuestro personality Dios. of our God. ¿Están conmigo? Are you with me? Se divide It divides en los atributos propios de Dios in the proper attributes of God y los atributos and the attributes morales. of morals. Los atributos propios de Dios The attributes, morals of God son lo que no puede is the ones that can't, tener otra persona más que Dios. that no one else can have but God. ¿Están conmigo? You with me? So anoten esto. So note this. Take this down. Eternidad Eternity es uno de los atributos. is one of the attributes of God. ¿Por qué? Why? Porque Dios ha sido, Because God has, Dios es who is and y was siempre será. and is to come. Dios mío. My God. Su existencia His existence, precede su creación. it precedes his Él nunca, creation. He's never. nunca cesará de existir He was never stopped existing en la plenitud de su ser. in the plenitude of his creation. Confírmame esto, pastor. Salmo 90, Psalms 90, del 1 al 2 dice, from 1 to 2. Señor, tú no has sido refugio Lord, you have been our dwelling place de generación en in generación. all generations. Antes que naciste, Before the mountains were brought forth, antes que naciste los Before you was montes born. y los formaste en la tierra before you formed them y en el the earth, mundo, in the world, desde el siglo from y hasta los everlasting siglos, tú to eres everlasting, Dios. you are God. También otro atributo de Dios Another attribute of God es omnipotente. is omnipotent, Otro es omnisciente. is omniscient, is another attribute. Y este me gustó, And another one, que es inmutabilidad. his immutable. No es lengua que estamos hablando, una palabra. Dios mío. He doesn't change. ¿Qué es? What is that? Porque siempre el carácter de Dios Because the character of God permanece igual. always stays the same. Es consiste. He's consistent. La perfección de su carácter The perfection of his character no ha cambiado hasn't changed y nunca vas a cambiar. and would never change. Hebreo, In Hebrew, te lo voy a confirmar en Hebreo, we're going to confirm this. capítulo 1, In chapter 1, del 10 al 12. from 10 to 12, ¿Qué dice la palabra? what the word says. Dice, tú, oh Señor, And you, O Lord, en el principio fundaste la tierra in the beginning you laid the foundations of y the los earth, cielos son obra de tus manos. and the heavens and the works of your hands, Ellos parecerán, they will perish, mas tú But you- permanecerás. but you will remain. Y todo ellos se envejecerán And they will all grow old como un vestidura. like a garment. Y todo ello, y como un vestido, los envolverá y serán mudados. And like a cloak, you will fold them up. Pero tú eres el mismo But they would be changed, but Y- you are the same. y tu año no acabarán. And your years will not fail. Hebreo 13:8 dice, Hebrews 13:8 says, Jesucristo es el mismo ayer, Jesus is the same yesterday, hoy today, y por los siglos. and forevermore. My God. Otro es atributo, Another attribute es omnipresente. is omnipresent. Ustedes son los que han ido al estudio bíblico, todo esto se lo han aprendido. Amen. We've learned Lo this. bacano through que ustedes no Bible están pagando y aquí se le está dando. Dios Amen. mío. So here you don't have to pay for it. So, cojan nota, cojan nota. Take notes. Take notes. Me encanta, yo quisiera que cogieran fotos porque esto es algo sobrenatural aquí. Yeah. Está todo el mundo anotando, todo el mundo escribiendo, esto es algo poderoso. Praise God. Hay hambre. There's hunger for the word. Es todo más presente. He's everything and the present. Dios siempre está presente en todo lugar. God is always present in all places at all times. Y esto es cierto aún si nosotros lo creemos, And this is true whether we believe it lo admitimos or whether we admit it o lo queremos reconocer. or we don't. Él siempre está presente. God is always present.
Confírmame esto, pastor. Confirm this, Pastor. Salmo 139, Psalms 139, del 7 al 10. from 7 to 10. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Where can I go from your spirit? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Where can I flee from your presence? Si subiere a los cielos, If you ascend into the heavens, allí tú estás. you are there. Y si en el Seol And if in the bed in hell, hiciera mi estrado, allí tú estás. behold, you are there. Dios mío. My God. Los atributos que se atributen morales The attributes of morality tiene que ver con la creación. has to deal with creation. Atributos morales son como la santidad, The attributes of morality has to deal with holiness, la rectitud, el amor, of love, la verdad, of truth, la justicia. of justice. Son atributos morales que tienen que ver con cada uno de nosotros. It has to do with moral, Que en su capacidad that on the understanding. puede ser compartida con ustedes. It has to be. It could be shared with you Porque usted puede amar, because you could love. usted puede vivir en justicia, You could live in righteousness. usted puede vivir en santidad, You could live in holiness. usted puede ser recto, rectitud, You could live right. vivir de acuerdo a la palabra. Live according to the word. Son los atributos morales Those are moral attributes. lo que tienen que ver con la reacción de Dios, That creación has de to deal Dios, with the reactions of God y toda su situación y acción de And all- los hombres y todo ser existente. and all the actions of humanity in existence. Entonces, la santidad In other words, the sanctity, es uno de holiness, los atributos is one of the attributes, y tiene que ver and it has to deal with directamente directly con el trato con su creación. with His creation, with the contract or the commitment with Amen. humanity. Pero cuando hablamos que Dios es santo, But when we talk about God is holy, estamos diciendo we're saying que Dios está completamente, that God is completely, oye esto, que Dios está completamente that God is completely separado de la naturaleza pecaminosa, separated from a sinful nature of man, separado del hombre de su pecado. separated from man's sin. No puede estar en contacto God can't be in contact con el pecado. with sin. Oye lo que dice Habacuc 1:13. Listen to what Habakkuk says in 1:13. Anótalo que ya estoy terminando. Habacuc 1:13. Que esto se va a encender en un ratico. Muy limpio eres de ojo But clean you are of the eye para ver el mar, to see the wrong ni puede ver el agravo. that you can't see. Amén. En otra palabra, In other words, nuestro Dios es soberano that God is sovereign, y Dios tiene autoridad that God has the authority, absoluta sobre el bien y el mal. of absolute authority over good Pero and bad. Dios no convive But God doesn't con la maldad ni el pecado. live in the good of in the sin of No man. puede estar en contacto He cannot be in contact con lo que es inmundo o es impuro. of what is not pure. Por ejemplo, For example, Moisés siendo llamado, Moses being called, cuando Moisés, ¿verdad?, comete lo que cometió, when Moses makes his mistake, huye por su vida he cries out for God, y ya él comete un acto que lo hace impuro, but he does a sin that makes him impure, un acto que lo hace que pierda la santidad, that he loses his holiness in un that, acto que hace que moment. Dios se desprenda de él and it causes God o se aparte de to él. apart from him. Pero en medio de su situación, But in the midst of his circumstance, Dios se le revela but God reveals en himself medio de una salsa ardiente in the midst of a burning bush, y le dice, and he tells him, Moisés, Moisés, Moses, quítate la sandalia de tus pies, take off your sandals off your porque el feet, lugar que tú estás parado, because where you are standing santo is es. holy. Lo que me da a entender a mí, What that makes me que understand, cuando tú vienes a Dios when you come to con God toda tu impureza, with all your impurities, va a haber un paro. there's a stop. Porque Él tiene que bregar con tu santificación primero Because he has to deal with your para que tú sanctification puedas first. secarte a Él y ser santo como So you Él. could draw closer Él to a tuvo holy que God. ponerle un freno a Moisés He has to put a stop y to decirle, Moses. espérate Moisés, And he says, hold que up, hay Moses. cosas que yo y tú tenemos que Hold arreglar. up. There's things that we have to fix En el here. mundo que tú estás In the viviendo, world that you live en un in, mundo de tiniebla, in this world of entonces darkness, tengo que tratar con ese corazón I have to tuyo. work with your heart. Tengo que quitar toda esa lepra que tú tienes I por have to dentro take all that leprosy para that's
que tú within puedas you entrar en el propósito que yo tengo para tu so vida. you can walk in the purpose that I have for Una your life. persona que no ha sido santificada Someone that hasn't been no sanctified podrá vivir en santidad con Dios. cannot live in sanctity with God. Porque hasta que tú no seas limpio Because until you are clean, por dentro y por fuera, within and out, no podrás ser santo. you cannot be holy. No podrá vivir en You santidad. cannot live in holiness. It's good. No me dejen solo. Amen. Don't leave me alone. That's good, Pastor. That's good, Pastor. No podemos acercarnos a Dios We cannot draw closer to God por nuestros propios méritos. by our own merits. Si somos impuros If we're impure o tenemos una vida pecaminosa. or we have a sinful lifestyle, Por eso venimos that's why we come a la santidad in His holiness, de la persona the person. a través de una santificación en la persona. After a sanctification in the person's life. Pero ¿cómo podemos nosotros vivir en santidad? How can we live in sanctity and ¿Cómo holiness? nosotros podemos tener una relación con el Padre? How can we have a relationship with the Father? Tenemos que entender We have to understand que la palabra de Dios dice, that the Word of God says, ser santo be holy, porque yo soy santo. for I am holy. En otras palabras, In other words, no podemos tener una relación con Dios we can't have a relationship with God lleno de pecado filled with sin o de impureza. in a dark poverty. Necesitamos, We need ¿verdad?, ser transformado, to be ser transformed, cambiado, to be changed, soltar todo lo que no le agrada a Dios to let go of all those things that para doesn't please entonces God, poder acercarnos a Dios. so that we could draw closer to Him. Entonces, si el pecado So in other words, if es sin lo que nos impide a nosotros is what's stopping us tener una relación con Dios, from relationship with God, ¿qué es el pecado? what is sin? Pero déme rompértelo. Let me break this down. Let me La break this down. palabra pecado The word sin, viene del griego, it comes from Greek, que es amatir. amatir. No sé si lo estoy diciendo bien, pero That's es how I pronounce it. amatir. Que significa fallo It means de la meta. to fail in your goal. No darle al blanco. Es coger una flecha y tirarla It's like throwing an arrow y fallar. and missing the mark. Entonces, ¿qué es fallar al blanco? What is missing the mark? El blanco es la obediencia. The A mark is Dios. obedience to God. Entonces, pecar So to sin es fallar al blanco. is to fail, miss the mark. ¿Qué es fallar al blanco? To miss the mark Es fallar la obediencia hacia Dios. is to miss, to not be in obedience with Es God. desobedecer la palabra de Dios. It's to be disobedient to the word of God. Es desobedecer su voluntad. It's to be disobedient to His will. La palabra nos dice en primera de Juan 3:4. The word of God says in John 3:4. 3:4, Dice, todo aquel everyone que comete pecado. that commits sin, Este me gustó, este versículo bíblico me gustó. Primera de Juan 3:4. 1 John 3:4, Dice, todo aquel que comete pecado whoever commits sin infringe también la ley. also commits lawlessness. Pues el pecado es And sin is infracción de la ley. lawlessness. Entonces, el pecado So sin, es transgredir so it's translated la santidad de Dios. the sanctity of God. Entonces, yo veo esta palabra transgredir. Transgredir. Transference. Right? Transgredir. Entonces, yo tengo que buscar lo que esta palabra Transgression. significa. Thank you. Y me meto en el diccionario y comienzo a buscar qué es lo que significa transgerir. So let's see what transgression means. Dice actuar en contrario So to act in contrary de una ley, of a law, una norma, of a norm, un pacto of a pact, o una costumbre. or of a, right. Entonces, cuando nosotros decidimos desobedecer, So when we decide to be disobedient, estamos desobedeciendo, when we're disobedient, estamos rompiendo la palabra, we're breaking the word, estamos rompiendo un pacto, we're breaking the pact, estamos rompiendo la norma que está acostumbrada, que fue hecho para nosotros hacer. we're breaking the norm that where God had intended for us. Cuando tú actúas contra la ley, When you act against the law, contra la palabra de Dios, against the word of God, contra el pacto y la promesa, against the pact and the promise, está viviendo una vida fuera de la santidad. are you living a life outside of holiness? Entonces esto In other words, this trae una separación brings a separation hacia Dios, to God. como lo que pasó con Adán y Eva. Amen. Just like what happened to Adam and Eve. Adán y Eva deciden
desobedecer un acto que le fue mandado. Adam and Eve decided to to be disobedient. Cuando ellos deciden desobedecer, When they decided to be disobedient, entonces ahí entra la separación. that's where the separation begins. Ahí entró la desobediencia That's where the disobedience comes al in, mandato que Dios le había dado. to the mandate that God has given them. Ellos se rebelaron a la voluntad de Dios. Amen. Y esto trajo una separación This started a separation entre ellos y Dios. through man and God. Entonces, ¿cómo la persona puede ser santa How can a person be holy y tener nuevamente una relación con Dios? and have a relationship with God? ¿Verdad? Porque si están tantas reglas, tantas cosas. So Entonces, many rules and dímelo tú, regulations. ¿cómo que yo puedo ser santo? How can I Entonces, be holy? vamos a explicártelo. La santidad Holiness es un don y un regalo is a gift que nuestro Dios nos ha dado. that God has given us. ¿Lo oyeron? You heard that? Es un don y un regalo que Dios nos ha dado. Is a gift that God has given us. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Through the sacrifice that Jesus la did, palabra de Dios the word of God, dice que la paga del pecado es, that the wages of sin is death. y Dios mismo ofrece a su Hijo unigénito And God gave his only son como un sacrificio para el perdón del pecado. for forgiveness of sin. Para que en su nombre So in his name, tengamos perdón we can have forgiveness de pecado of sin. y Él nos declaró santo, And he declares us holy, apartado para Él. separated for him. La palabra nos dice en Primera de Pedro 2:9, In 1 Peter 2:9, cuando tú aceptas al Señor como tu único Salvador, when you accept Jesus as your Lord and Savior, oye lo que la palabra te dice que tú eres. listen to the word God says about Dice, you. más vosotros sois linaje escogido, But you are chosen generation, real sacerdocio, a royal priesthood, nación santa, a holy nation, pueblos adquiridos por Dios, his own special people, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó, that you may proclaim the praises of him de who la has called you tiniebla a su luz admirable. out of the darkness into his marvelous light. My God. Primera de Corintios 1:2. 1 Corinthians 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, To the church of God which is in Corinth, a los santificados to those who are en sanctified Cristo Jesús. ¿En in quién? Christ Jesus, A los santificados en quién? in Christ Jesus, En Cristo Jesús, llamado a ser que called to be saints, santo, con todo lo que en cualquier lugar invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos With all y who- nuestro. with all who in every place could be called to the name of Jesus our Lord, both their and ours. En el momento In the moment que aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, that we accept the sacrifice of Jesus Christ, la paga del pecado sin fue pagada was paid. The debt of sin was paid. y ya no eres separado de Dios. And we're no longer separated by sin. A través de su sacrificio, Through his sacrifice, nosotros somos declarados santos. we are declared holy. Dios mío, eso era para brincar, danzar y That was hablar to en lengua. dance, jump, scream, shout. Gloria a Dios. Salimos del reino de la tiniebla We come out of the kingdom of darkness por el sacrificio que él hizo, through the sacrifice porque that he él did. paga el pecado que nosotros mismos hicimos, But the sins that we've committed, y a través de este sacrificio and through his él nos sacrifice, saca de ese mundo de la tiniebla he takes us out of that kingdom of y ahora darkness. somos separados para Dios, And now we're separated from para God vivir una vida en santidad de acuerdo al propósito de Dios. to live in sanctity with the purpose of God. Entonces, ¿qué ustedes me dicen de santidad? Aleluya. Pastor, when I was thinking of holiness, I Cuando- was thinking of John the Baptist. Cuando hablaba de santidad, estaba pensando del Juan el Bautista. And I was thinking of John the Baptist Él pensaba del Juan el Bautista because he was separated from birth. porque él fue separado desde el nacimiento. Because even Jesus said there's no one like John the Baptist. Porque hasta el mismo Jesús dijo, no hay nadie como el Juan el Bautista. He was separated. Él fue separado. You see, for us to be holy, Para nosotros ser santo, we have to make a decision tenemos que hacer una decisión to be de separated, ser separado. right? John the Baptist was separated as a Nazarene. Juan Nazarite. el Bautista fue separado como un nazarín, In other words, nazareno. the decision we have to make Las decisiones que tenemos que hacer every day cada día is to renew our mind, es de renovar nuestra mente. right? In other words, to
for the flesh to die. En otra palabra, hacer morir esta carne. In other words, we can't be part of the world. No podemos ser parte del mundo. We in this world, Estamos en este but mundo, we're not of this pero no world. somos de este mundo. So there has to be a So separation, tiene que haber una separación. right? John the Baptist was also kingdom-minded. El Juan el Bautista tenía una mentalidad de reino. To be holy, De ser santo, right, you have to be kingdom-minded. tiene que tener una mentalidad de reino. You have to understand the assignment. Tiene que entender el hacinamiento. See, even John the Baptist said, I must decrease. El mismo Juan Bautista dijo, yo tengo que disminuir In other words, so Jesus can increase. para que Dios pueda Come on. crecer. In other words, holiness Es santidad comes with humility. viene con humildad. It's all about Jesus. Es todo se trata de Jesús. And the third point, Y right, el tercer punto is living holy is not perfection. es vivir santidad, no es una perfección. In other words, listen, John the Baptist, Juan el Bautista as holy as he es was, santo como era, he still doubted simplemente dudó at one point en un punto de su vida if Jesus was truly the si Christ. Jesús era el Cristo verdadero que He esperaba. sent disciples out Él manda discípulos to ask Jesus, para que le pregunten a Jesús, are you the one? ¿tú eres el que esperamos? You see, and still Jesus, Y así Jesús, understanding conociendo where he was coming from, de dónde él venía, he corrected him lo corrige by saying diciendo all the things that Jesus is doing, all the miracles. todo lo milagro que él estaba haciendo en el momento. In other words, only because we're holy Solamente porque somos santos doesn't mean we're going to doubt. no quiere decir que no vamos a dudar. Doesn't mean that we're going to have difficult moments. No quiere decir que vamos a tener momentos difíciles. In other words, En otra palabra, even number 4 point, el right, punto número 4 is that living holy doesn't mean es que viviendo en santidad no significa that you won't go que tú no vas a pasar through tough por situations. momentos difíciles. John the Baptist, Juan el Bautista, as holy as he was, santo como él era, he was thrown into prison. él fue llevado a la cárcel. As holy as he was, Así santo como era, he was beheaded. fue cortado la cabeza. But one thing you have to Una understand that cosa que tiene que entender he's never stopped fue que él nunca dejó being holy, de ser santo, being sanctified de ser for santificado God. para Dios. And one point En un punto that I want to make que quiere él hacer through all this en todo esto is that understanding es que entender that although the Bible says que aunque la Biblia dice to live holy, que vivir en santidad for God is holy, porque Dios es santo, the Bible also teaches us la Biblia también nos enseña that no one is good but God. que nadie es bueno sino Dios. So don't ever think that you are so sanctified No te pienses que tú eres tan santificado that you start thinking you're better than que anyone tú te else. comiences a pensar que tú eres mejor que todo el mundo. In other words, John the Baptist understood his assignment. En otra palabra, Juan el Bautista sabía cuál era su asignación. Gloria a Dios. Una de las cosas que me llama la atención One One of thing the- that grabs my attention, y quiero hablar de respecto de lo que es la Biblia. and I want to speak to in respects to the Bible. La Biblia nos enseña qué es la santidad. The como dijo Bible el teaches pastor, us sanctity, the way Pastor was y speaking, como él lo rompió. and the way he broke it down. Pero But hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos. there's a question that we have to ask ourselves: ¿Cómo vivirla? how to live. Entonces, me encanta en el libro de Primera de Corintios I love in 1 Corinthians 11, 1 al 3. 11, 1 to 3. Este es Pablo hablando, This is Apostle Paul speaking. diciendo, sé invitadores Say imitators de mí, of me, así como yo de Cristo. as I am of Christ. Y yo os alabo, hermanos, que en todo os acordéis de mí y retener las instrucciones mías de manera que os enseñé. Amen. Corinthians. So, cuando Pablo, me encanta Pablo, I love Apostle Paul because porque Pablo les enseña. Apostle Paul teaches us. Es bueno decirle a ustedes y romperle en pedazos que es lo de la santidad, So we could break down their sanctity, porque holiness, nos instruye. because it instructs us. Ahora, Pablo me encanta porque lo especifica bien específico. Because Apostle Paul breaks it down very specifically. Y él está enseñando a los corintios. And he's teaching the Corinth. Le dice, yo te voy a enseñar I'm going to teach you, he says, cómo debes de tú ser I'm going to puro. teach you how to be pure. So Pablo está diciendo, tú ves como mi conducta You see my conduct y cómo yo
amo al Señor. And you see how I love Lo God, estoy parafraseando. and I'm paraphrasing. Y cómo yo dedico mi tiempo. And you see how I dedicate my time Mi tiempo en búsqueda con Dios. and my time that I seek God. So Pablo le está diciendo esto en So pocas palabras. Apostle Paul is saying this in little words or less. Yo estoy haciendo lo mismo que Jesús hace. I'm doing the same thing that Jesus did. Y me encanta porque en el libro que más adelante, I like this because in the book, de little bit Primera de Timoteo 4:12, in 1 Timothy, lo explica más a detalle. it speaks in more Y detail. empieza así, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que en ejemplo los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amen. ¿Cacharon eso? Got that? So, Pablo empieza a educarnos a nosotros, la iglesia. So Apostle Paul starts to teach us, educate Que us, la the church, manera que nosotros tenemos que vivir para Dios, then the manner that we have to live. in no God. solamente apartándonos del pecado. Not just separating from sin. Recuérdate que santidad no es algo que yo voy a coger y me voy a poner encima. Remember, this holiness is not just Es something un you're going to put on. proceso It's a donde la process. cual tú vas a tomar mediante tu busca a It's a Dios. process, a decision you Es make una as you keep seeking God. negación que tú haces cuando tú dices no a mi carne y sí al It's espíritu. something when you start to say no to the flesh and say Es yes to the dejar spirit. tu manera de vivir y tomarle una nueva manera de vivir. It's when you start to live right. Y tú dices, ministro, ¿cómo es que yo cojo esa manera de vivir? Minister, how can I live that life? Y mientras estoy leyendo este And as versículo, I'm reading this verse, vemos que Pablo dice conducta. he says to conduct yourself. ¿Por qué él habla de conducta? Why is he talking about Porque él conduct? está diciendo nuestra manera no debe ser como la del mundo. Because our mannerism shouldn't be like the world. Yo no sé por qué nosotros tenemos que nuestra conducta tiene que ver cambio. I don't know why our conduct has to be with change. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el mundo, I remember when I was in the world, mi conducta era vulgar. my conduct was very Mi vulgar. conducta era desenfrenada. It wasn't Hacía lo que defined. yo me daba la gana. I used to do whatever I wanted Yo to do. vivía como yo creía. I used to live the Wow. way I Y si wanted to. alguien me corregía, And if somebody would correct me, yo le Yo hubiera dicho, vive tu vida y yo vivo la mía. I would say, do you. Eso es una conducta errónea. That's an erroneous way to live. Pero cuando nosotros como cristianos But us as Christians, venimos al Señor, we come to Christ. tenemos que coger la conducta de Jesús. We have to Come get the on. conduct of Por eso Christ. que me encanta que Pablo dice, That's why I love when Apostle Paul ser says, imitadores como yo soy say imitador de imitators Jesús. of Christ as I am Hey, of him. nosotros tenemos que actuar That's why we have to act como Jesús actuaba. like Yo Jesus mismo. acted. Vivir conforme la enseñanza de Jesús Live en to nuestras conform by vidas. the teachings of Jesus Christ in our Otra lives. cosa que me llama la atención Another thing that grabs my es attention en amor. is in love. Amen. Tú dirás, ministro, ¿qué tiene que ver esto con la santidad? What you may say, minister, what this has to do with Porque si sanctity. tú no amas, Because if you don't love, tú no conoces a Dios. then you don't Amen. understand Y God. si Dios es santo, And if God is holy, Sé santo. you have to be holy. óyeme, si tú no conoces a Dios, If you understand God, entonces tú no puedes vivir en santidad. if you don't understand God, then Porque you can't Dios live es holy. amor. Because God Come is on. love. Imagínate que aún en su santidad, Remember, in someone in their y me holiness, encanta como el pastor le dijo, as the pastor said, aún en su santidad, if someone in their Dios holiness, pudo matar a Moisés en la salsa. God could have killed Moses. ¿Usted ha pensado eso? Did you ever thought about that in the desert? The fire? Si Moisés le dijo, Señor, yo quiero ver tu cara. If Moses said, I want to see your face, Y Dios le dice, muchacho, tú no te atrevas. and God would have said, no, don't even dare. Nadie puede ver la santidad ni el rostro de Dios. No one could see God. Escúchame, Listen, si fuese así, if it was like that, Dios te hubiera matado hace rato. I would Yo have been dead a mismo. long time ago. All of us. El pastor no estuviera pastoreando. ¿Y None por of qué el us. pastor? El ministro no estuviera aquí. The ministers wouldn't be here. Pastors, none of Nadie no de one. nosotros estuviéramos aquí. No one. Santo. Church would be empty. Mas sin embargo, esto me da a entender However, this que makes el me amor de understand Dios para con nosotros that the love of God for es us tan increíble. is so incredible. Por eso que nosotros decimos, de tal manera Dios amó el mundo That's why we say John que 3:16. mandó a su hijo. For God so loved the world that he gave his ¿Sabías only que en la begotten Son. antigüedad se utilizaba una oveja para poder santificarte? Amen. Yes, come on.
La sangre se rociaba, So the blood, no se ponía, se rociaba. we used to be sprinkled, Y no te perdonaba, and it didn't forgive. sino que eso te daba un acceso momentáneo para entrar al It was santuario. just a momentary Para, sanctity escucha bien, para poder entrar a qué? A la santidad. for you to Confírmalo. enter into holiness. Pero más sin embargo, However, Jesús viene como cordero, However, Jesus comes, the entra Holy Lamb of God. como hombre He comes in as man, y muere por causa de nosotros. and he dies because of us. Oye, ese es amor. That is Dios love. mío. Me encanta porque dice en espíritu. I love it because it says in the spirit. Aquel que no vive en espíritu, Those that don't live in the spirit. Wow. dice la Biblia que lo que es de la carne The Wow. Bible says that what's of the flesh es de la carne is of the Dios flesh, mío. y lo que es del espíritu and what's of the spirit es del espíritu. is of the Wow. spirit. No puede haber ambos en un mismo sentir. Dios mío. You can't drink for two waters. Una vez que basically. tú fuiste lavado por la sangre de Cristo, Since you've been washed by the blood of dice que Jesus, fuiste sellado con el Espíritu you've been Santo. sealed with the Holy Spirit. Eso me indica a mí That makes me understand que no solamente fuiste santificado you wasn't just sanctified por la sangre de Cristo, by the blood of Jesus, sino que también fuiste sellado. but you was also sealed. So, eso me indica que todavía no estoy purificado, That makes me understand that I'm No. not fully purified, sino que ahora por medio del Espíritu Santo that through the Holy Spirit podemos recibir la corrección y la guianza correctamente, buscar a Dios. we could get the correction Come on. so that we could seek God. Y tú dices, ¿qué tiene que ver fe What does faith has to do with this? con la santidad de With Dios? holiness of God. Porque todo lo que vivimos, Because everything that we live, lo vivimos por fe we Amen. live by faith Aleluya. y pureza. and by purity. Cuando nosotros nos purificamos, When we purify ourselves, es cuando nosotros, como dijo Jesús, in other words, what Jesus said, y estoy casi terminando, and I'm almost done, Fluye. dice la Biblia the Bible says que tú no puedes amar a dos dioses. you can't love two gods. You can't serve two masters. O amas a Dios You love God o amas al mundo. or you love the Amen. world. ¿Escuchaste bien? Listen, Amen. Si tú notas bien if you notice, que para podernos purificar, for us to be purified, tenemos que primeramente hacer varias cosas. we have to do a few things. Y yo quiero que tú lo escribas. And I want you to write this down. Empieza a negarte a ti mismo. You start to deny yourself. Jesús dice, si quieres seguir en pos de mí, If you want to follow me, niégate a ti mismo. deny yourself. Es algo que la carne It's something about the tiene que flesh. someterse. So flesh has to submit. Voy a hacer un ejemplo. I want to make an example. Creí. Cuando yo, When I, y voy a hablar, porque el pastor ya me está mirando. Voy a hablar entre hombre y mujer. I want to talk about man and woman. Y vamos a empezar nosotros los hombres. Fluye. And let's talk about men first. Vemos que en estos tiempos, Let's see, in this time, day and en age, esta generación, in this Dominio. generation, o en la generación de nosotros, in the generation, No his cambia. generation hasn't changed. viven acuerdo al mundo. Wow. Live according to the world Porque aman al mundo. because they Dominio. love the world. Cuando una persona se convierte When someone converts, y entra en la purificación del Señor, when they Come on. enter into the purification of God, empieza lo que es el cambio de mente. what starts to happen is the change of Ya mind. cuando nos negamos, When we start to deny ourselves, buscamos a Dios when we start to seek God, y empezamos a hacer nuestro ejercicio espiritual. when we start to do our spiritual ¿Sabes cuáles exercises, son? you know what they are? ¿Alguien me lo puede decir? Someone Fluye. can tell us? Oración, ayuno Prayer, fasting, y lectura de la palabra. and reading the word. Muy bien. Cuando la persona está en mundo, When someone's in the world, su conducta es esta. their conduct is this. El hombre, hoy en día los hombres, The men nowadays, se ponen la moda de ellos they start to, in their own, y enseñan el gran cañón en pantalones bajados. Dios mío. amen. Cuando vienen a Dios, When they come to Se God, metió por esa ahí. conducta tiene que ser cambiada. that conduct has to change. Wow. La mujer, Women, Ay, ay, ay. cuando está en el mundo, when they're in the world, vive enseñando su cuerpo. they show off their bodies Porque esa es la manera del mundo. because that's the way the world is. La mujer le encanta la moda. Because the women love the Ven a style. una persona
They see a person, vestirse de una manera they see them dressed a y certain se way, visten de esa manera. and they dress that way. Pero cuando vienen a Cristo, But when they come to Christ, esa conducta cambia. that conduct changes. Tiene que ser purificada. It have to be a Tu purification. manera de ser no debe de ser como la conducta del mundo. Your Amen. mannerism shouldn't be like No the debe de conduct of the ser world. la misma manera como la que tú viniste del mundo. It O shouldn't sea, be the same as when you was in the world. alguien me dijo, pastor, Somebody Diga. told me que entró recién convertido Wow. that if I'm converted, y me dice, and they say, ministro, minister, esto es una dama, and this is a young lady, pero Dios me ama como yo estoy. but God loves me the way I am. Dios te ama como tú eres. God loves you the way you No are, ama tu condición. but He doesn't love your condition. Y empecé a hablar, pero y la moda, ¿cómo? Pero la moda se usa para ponerse. But how about the style? Y yo le dije, sí, yo Yeah. creo Yes, I believe que el cristiano that the Christian debe de vestirse moderadamente. should Amen. dress Y moderately. ella me dijo, ¿por qué? And he said, why? Porque la vestimenta Because the no hace el monje, pero lo distingue. Amen. distinguish. Entonces yo, distingue. So, yo le estoy explicando So I'm explaining que si mi santidad, that if my holiness, y yo estoy entrando a lo que quiero decir, I'm si getting ya to yo where I'm gonna vivo go. en purificación, that I'm already living in this yo estoy purification, viviendo en un process. caminar santificado. that I'm walking in Y sanctification, si yo entro en un lugar santificado, that I'm walking in this place sanctification, entonces mi manera de ser tiene que ser cambiada. then my mannerism has to Y si mi change. manera de es cambiada, Then if my mannerism change, empiezo a reflejar a Cristo. then it starts to reflect Y Jesus. si yo empiezo a reflejar a Cristo, Then if I start to reflect so mi Jesus, conducta es diferente. so my Amen. conduct has to Y be si mi different. conducta es diferente, And if my conduct is different, mi vestimenta es mi vestimenta es diferente. even my dress is different. Nadie te ha dicho a ti o esto le ha pasado a No one's ustedes. ever told you A that. mí me ha pasado, yo sé que al They've pastor told le ha us, pasado, el varón le ha maybe. pasado. Tú tienes algo que yo no entiendo. You have something that I don't understand. Porque cuando cargamos a Cristo, Because when we carry Santo. Christ, estamos reflejando a Dios. we are reflecting Y God. para poder reflejar en Dios, And to reflect God, tenemos que vivir en santidad. we have to Amen. live in sanctity. Entonces, yo le estoy explicando So in other words, I'm a explaining esta dama que Amen, to this nuestra young lady nuestra vestimenta that our dress code tiene que ser parte de la that has santificación. to be part of the No podemos sanctification. vestirnos We can't just como nos dress vestían en el mundo. like they dress in the Porque world, entonces estamos reflejando el mundo. because that means we're Pero reflecting cuando the world. nuestra conducta But when our conduct cambia, changes, empieza lo que se llama una purificación. then what happens is that a purification takes Entonces process, indica que estamos viviendo de acuerdo a Dios. and that shows that we're living Y, according to God. y significa que nuestra acción And when it signifies that our y actions nuestra vestimenta and even our dress code, habla de Cristo. it speaks Jesus. Por eso que me encanta lo que dijo Pablo. That's why I love what Apostle Sé Paul says. invitador. Say imitators. Porque cuando somos invitadores, Because when we're imitating, hay un cambio completo there's a complete en la change. vida del individuo, de la persona. There's the individual's life. Con esto termino. With this, I finish. Me encantan los tres hombres hebreos. I love the three Hebrew young men. Cuando nosotros como cristianos, Us as Christians, sabiendo y conociendo la palabra del Señor, knowing and understanding the Word of God. no podemos vender nuestros principios bíblicos. Amen. Amen. Cuando tú no vendes tus principios bíblicos, Your first biblical principles. Thank you. tú sabes a quién tú le sirves. You know who you serve. Este mundo This world nos va a ofrecer tantas cosas, is going to offer so many things, pero tú no lo deberías de seguir. but you shouldn't follow it. Y los hombres hebreos, And these three Hebrew men, porque no vendieron sus principios bíblicos, because they didn't sell out their principles, sino que se mantuvieron but they maintained themselves en una purificación in a purification process. donde ellos decidieron no contaminarse When they decided not to contaminate con themselves nadie, with no one, Come ni on. con la comida del mundo, not even with the right. food of the ni world, con nada. not with nothing. Y por eso es que el mundo That's why the world, nos juzga a nosotros, that's why they judge us, porque nosotros conocemos because we know vivir de acuerdo a Dios. to live according to God. So, con esto lo dejo con el varón. With that, I'm going to leave. Gloria a Dios. Fluye. Glorioso, hermano. Glory be to God. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Mientras estaba
while I was en mi asiento ahí. while I was en mi- sitting ese down there. asiento es mío. while I was sitting right there in his seat. Yo vi That's el his nombre, seat. sí, ahí. Pero Cuando usted mire para allá y no me ve ahí, When you see and hay I'm not problema. there, there's a problem. Gloria al Señor. Y yo le decía al Señor, And I said, Lord, cuando recibía esa presencia poderosa aquí que se manifestó ahorita, amen. When I received Y yo le felt the decía- presence of God, yo le decía al Señor que yo quiero esa presencia. he said, Lord, I want to receive Pero that presence. no solamente en la iglesia. Not just in church. Yo quiero esa presencia en mi casa. I want that presence in my Quiero home. esa presencia cuando vaya en el tren, That Come on. cuando presence in the esté train, trabajando. at work. Gloria al Señor. Amen. Aleluya. Y el Señor me hablaba a mi The Lord was corazón, speaking to me. esa palabra me daba esa palabra. Yo anhelo esa presencia. I yearn for that presence. Bendito sea el Señor. Y de eso trata That's what we're speaking of. lo que estamos hablando aquí, lo que estaba diciendo el pastor y cómo What the estaban pastor was saying. conectando. And the others. El hermano estaba hablando que no necesariamente tenemos que ser perfectos para ser santos. That the brother said that, you don't have to be perfect to be holy. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Porque hay cosas, por ejemplo, hay cosas que nos dan miedo a nosotros. That there are things that's going to bring fear ejemplo, to us. Esa palabra de santidad That word of a holiness, nosotros nos trae muchas veces temor. that sometimes it brings fear. Usted sabe lo que decir, You know what it is to say? la Biblia decir, That the Bible says, sé santo be porque yo soy holy santo. because I am holy. Sin santidad Without es holiness, imposible it's impossible ver a Dios. to see God. O sea, es algo que uno It's something that, debe de ponerle mucha atención. man, we got to pay attention to that. Sin santidad nadie verá. Without holiness, no one will see God. Entonces, ¿qué es la santidad? So what is holiness? Como estaba diciendo el pastor, Like the pastor was su saying, explicación, hay diferente, la palabra santificación the word y sanctification la palabra santo and the word holiness es lo mismo. is the same. Cuando usted oye que están hablando de santificación When we talk about sanctification, y están hablando de santidad, And we're de talking about santo, holiness, están hablando de we're lo talking mismo. about the same. Amen. En sus diferentes explicaciones, In different definitions, la palabra santificación sanctification, se menciona 106 veces it's mentioned in the Bible plenty of en el times Antiguo Testamento in the Old Testament y 31 veces and 31 Nuevo. times in the New o sea, Testament. en su derivación de santificación, santificar, Amen. amén. In the different variables of sanctity and holiness. And Que lo que significa es what does it mean separar, to be separate? o sea, separar To be de separate lo que no es santo, of what is not holy, separado para Dios. separated for God. Pero de una vez desde que nos hablan de estas cosas, de una vez nos llega a la mente But when we start to talk about this, comes to our mind. necesariamente el pecado. But when we start to think about this, we Amén. think of automatically a De sin. una vez yo pienso, bueno, pero si peco, entonces no soy santo. But then if I sin, then that means I'm not sanctified. El I'm not pastor holy. dijo una cita, But the pastor habló de says una something. cita del Nuevo Testamento From the Old Testament, he said, y la palabra, la mayoría de las veces the majority of the times, que se menciona la palabra santificación, when it's mentioned, plain que as se menciona la palabra santo, means holy, se refiere en el Antiguo it Testamento refers to in the Old Testament al pueblo de Israel. of the tribe of La Israel, mayoría de las veces. a majority of the time. Y en el Nuevo Testamento In the New Testament, se refiere a nosotros. it refers to us. O sea que la santidad So it says the holiness, tiene que ver con dos cosas, it has to do with two things, la posición the position y la relación. and the relationship. Dios mío. Aleluya. Como dijo, no hay nada. La Biblia dice que el que el Hijo libertare será verdaderamente. Those who hay are nada. set free is free indeed. No hay nada que limpie más que la sangre de Cristo. There is nothing No hay to nada stop the más blood of puro Christ. There's nothing more pure Que la sangre de Cristo. than the blood of Que Jesus fue derramada en la cruz del Calvario. that was poured out on the Como cross dijo of el Calvary, pastor. like the pastor said. En una ocasión, había una fiesta. In one occasion, there was a party. Una persona, un rey, A king, convocó a una fiesta. he threw a party. Cuando una de las personas que iba a la fiesta One of the people that was going to this party
iba de camino, ¿no? He was walking there, right? De momento rebaló, In a moment, he fell. cayó en medio de un lodazal, Amen. He fell. de mud. lodo, se ensució su ropa He dirtied his clothes. en un lodo, un atadero de cerdo. Amen. In a pig's den. Tremendo problema, ¿verdad? It's a big problem, Porque right? voy a una fiesta, You en go un in a rey, party, and now you're dirty. caigo And you, en un pozo de lodo. amen. Now you're in mud, filled with mud. Pero el hijo del dueño de la fiesta But the son of the feast iba pasando en ese momento was passing by at that moment, y vio la persona and he seen the person. y él le dijo que él iba camino a, pero ¿cómo iba a ir ahora todo así como estoy? And he said, how can I get in there looking like this now? El hijo And the del son dueño Of de la fiesta of the owner of the party toda la ropa took off his clothes, blanca resplandeciente, his white garments, bañó a la persona, and he cleaned the person that got le dirty, quitó la ropa, ¿verdad? He took off his Y le clothes. puso la ropa de él and he put on his clothes para que él pueda so that he could, ir a la fiesta. so del he rey. could go to that party. Esa es la pura realidad de lo que pasó con And nosotros. this is what happened to us. Amen. Nosotros no éramos dignos, We weren't worthy. We weren't worthy, pero él se despojó de su ropa. man, but he took our clothes. Tomó la ropa tuya He took our dirty garments, y con su ropa and with his garments, te purificó, te Of puso pure- bonito and he Wow. made us para que look tú good puedas ser and acepto be good, so en we la could be fiesta del rey. accepted Dios mío. in the king's Ese es el gran party. misterio de la redención. This is a revelation of the word, La santidad no es algo, the redemption. no es algo que nosotros podamos This is something we can't find it. Mire que para que solamente el Padre, el Hijo, Just for the el Father, Espíritu and the Son, Santo and the Holy Spirit. son lo único que pueden santificar. So the only one they can sanctify. Nadie se puede santificar por sí mismo. No one can sanctify themselves alone. La santidad es un regalo, es un don. de Amen. It's truly a gift to be a Dios. holiness. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Praise the Lord. Y yo le decía al Señor que yo quería, And I told the Lord, I quería. want. Pero ¿cómo? How? ¿Cómo podemos ser santos? How can we be ¿Cuál holy? es la forma para yo poder ser santo? What is the Porque form for me to be holy? estamos hablando de muchas cosas, muchos retos, ¿verdad? Because we're Aquí talking estamos about hablando so de many santidad. rules. Pero ¿cómo yo puedo ser santo? How can I be holy? Hermano, solamente hay una sola manera de ser santo. Brothers and sisters, there's just one Sola. way to be holy. Una sola manera de ser santo. One way. Y es acercándose a la presencia de And Dios. it's getting closer to the presence of the Lord. Pero la gran tragedia de cada uno de nosotros But the great tragedy of each one of us, es que cuando hablamos de santidad, when we talk about holiness, de una vez nos viene a mente el pecado. what comes to our mind is automatically sin. No siempre que se habla de santidad Not always when we talk about holiness, está relacionado con el pecado. it is not always combined with sin. El pastor mencionó uno de esos lugares. Amen. The pastor Hubo un said lugar one time, donde Moisés we said when Moses went to God's se presence, acerca a un monte, ¿no? and Y ahí hay una salsa que and, está ardiendo. and when there was a burning bush, De momento Moisés es From a movido a moment. curiosidad in curiosity, y va camino a la salsa. Moses goes towards the burning bush. ¡Qué gloria! Devil is a liar. Dios mío. Entonces el Señor, Está predicando. el Señor le dijo, And the Lord, said- Moisés, he said, Moses. era que Moisés iba para allá. That's why, because Moses was going towards him. Moisés iba para allá. And Moses was Como going there, dijo el ministro, like the a minister mí no me said. importa que me queme, yo voy para allá. He said, I Pero don't care if it burns me, I'm going to go over there. sale una voz en And medio then de a la voice, salsa. a voice comes out of que the le burning dice, bush and says, Moisés, Moses, quítate la sandalia de tus take pies. off your sandals off your feet. Porque el lugar Because que the tú place pisas, where ¿qué you're es? stepping is Santo es. holy. ¿qué tiene que ver con el pecado? Hay What montes does que that have to pecan. do with sins? ¿Usted ha visto un monte pecando? You ever Wow. seen a mountain sin? Entonces hay cosas In other que son words, separadas para Dios. That are sacred for God. Que no necesariamente tiene que ver That con el doesn't pecado. necessarily Dios have mío. to do with sin. Amén. Esos Amen. grandes hombres de Dios, Amen. Enoch, Noé, todos pecaron. Not everything's about sin. Pero Dios dice que eran hombres santos. Amen. But he said, holy. Dice Enoch que era un hombre perfecto entre sus It said contemporáneos. Enoch was perfect in all his ways. Ahora, Dios te llama a ser santo. God Dios quiere calls que us tú to be seas holy. perfecto. God wants you Pero to be ¿cómo perfect. hago esto? And how do I do this? ¿Cómo hago esto?
¿Qué quiere conseguir Dios con esto? ¿Qué What is quiere, God decir? saying with this? ¿Qué quiere Dios diciéndome a mí que haga algo que yo no puedo hacer? What is God saying? ¿Cuál es la razón por la cual Dios te manda a ser santo sabiendo que tú no puedes ser santo? Amen. How are we going to be holy when we can't do it on our own? Lo único que The Dios only thing quiere that es God wants tener relación is con to have a nosotros. relationship. Es que tú te acerques a Él. It's for you to draw closer to him. Ah, Dios es amor, pero God is también love. Dios es fuego consumidor. But he's also all-consuming fire. La mayoría de los pentecostales rígidos Or a lot of religious Pentecostals, interpretan este texto como They un Dios interpret- que va a quemar a una gente. that God's going to burn everyone. Pero ese no es el contexto de ese texto. No, but that's not the context of that scripture. Es amor y es un fuego consumidor, pero It's ese a fuego consuming consume toda fire, escoria. but it's in Amen. love. Consume todo lo que impide el fluir de su gloria en ti. Amen. It's going to burn everything away that's not of him. En ningún momento de la Biblia In no point in the Bible se dice que Dios creó al hombre para no peque. that God said he created Yo no he man for the encontrado todavía en la Biblia donde dice y creó Dios al hombre para que no peque. that God didn't create God. It never says in the Bible that God Pastor, created de ahí man so they can surgen never muchas sin. interrogantes por esa mala interpretación. There's a bad interpretation. Y dicen, bueno, pero si Dios But if God, sabía que él iba a pecar, that he knew that man was ¿por going qué to lo sin, pone? then ¿Por why qué he lo put him expone? where he put him at? Entonces uno piensa y uno dice, ¿y cómo entonces esto? Amen. Es que en ninguna parte de la Biblia, Dios en ningún momento dice No. que creó al hombre para que no peque. Amen. And no point Porque in the Dios Bible says sabía que iba a pecar. that he knew that man was going to sin. Dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. We were created to worship in his grace, Amen. in his glory. La alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fue que fuimos creados. That's what we were created, to worship him. Dios pone a Adán He y puts a Eva. Adam and Eve in the garden. De una vez hay un problema. But there's a problem. ¿Cómo le digo yo al hombre que tiene un libre albedrío? Obviamente tengo que darle ley. In other Por words, eso I have le to da give ley. him rules. Dios In the sabía que él iba a pecar. God knew that man Dios was going to sabía sin. que detrás de todo esto había un plan de redención. That God knew that there was a plan of redemption. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Praise Entonces the aquí lo que se vino a restaurar es la relación. So what he really wanted Lo was a que Cristo vino a relationship, hacer es a unir is to unite. el cielo con la tierra. Amen. The heaven Bendito and sea earth. el nombre del Señor. Praise the Come Lord. on. Entonces Dios con todo esto lo que quiere es So what God wants with all of this relacionarse contigo. is to a relationship. Pero la gran tragedia But in the great tragedy Dios mío. de cada uno de nosotros that each one of us es que nosotros estamos pendientes a no pecar. is we always focus on the sin. En on not vez de sinning, not estar sinning. pendiente de Instead of estar focusing, junto a Él. instead of being closer to him. Aleluya. Praise the Lord. Entonces así se vive un evangelio crudo. That's- Un that's evangelio A gospel that's de cruel. cara dura como andan por ahí. Amen. A cruel gospel. Porque vivimos Because then we live pendiente a no pecar. always focus on not sinning. Lo que estamos es pendiente a no pecar. Wow. We always focus on not sinning. Tú nunca vas a dejar de pecar si You're no never te gonna acercas a stop la sinning. presencia de Dios. Dios mío. Entonces lo importante But es the que tú no important estés thing pendiente Is that you stay focused. a no pecar. Lo importante es que tú estés pendiente What you should be de focused on estar toda tu vida en la to be in presencia the de Dios. presence of the Lord. Porque vivir pensando en el pecado es como caminar Amen. So always focusing on sin is like en walking un cuarto in a room. llenos de huevos crudos Amen. Filled with sin poder quebrar eggs. uno de ellos. And you try not to step Dios on ¿Cómo one mío. of usted them. puede estar caminando en medio de un cuarto lleno de huevos sin poder quebrar? Amen. How you going to walk in a room like that? ¿Hay gozo ahí? Amen. Is there joy in there? ¿Hay felicidad? Is there joy in there? Entonces estamos pendientes de eso. In other words, sometimes we're so focused on that. Cuando la presencia de Dios se mete aquí en la congregación, When the presence of God fills in this congregation, ¿quién peca who is sinning? de los que estamos aquí? Who's here? Nadie. No one's sinning. Nadie está pensando en cosas malas No cuando one's uno está thinking metido en about anything presencia de bad Dios. or evil when we're in God's presence. Entonces, hermano, How- en so- vez de estar buscando, So, in other words- pensando en que voy a pecar, que no, so olvídese if del we're pecado. forgetting about sin, forget about that. Olvídese del pecado. Forget about the sin. Olvídese Forget about the de sin querer ser santo. of trying to be so holy. El querer ser santo se adquiere en la presencia de Dios. Amen. Amen. You need to Amén. be holy in the presence of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no puedo estar pendiente de nada de eso.
We can't be focused on none of that. Lo que tengo que estar pendiente What we have to be focused on. es de no despegarme de esa presencia. Of not to Hallelujah. depart from the presence of the Bendito sea Lord. el nombre del Señor. Praise the Lord. Y eso era lo que yo estaba pidiéndole al Señor ahí. That's what I was asking the Lord while I Hay was sitting personas there. que somos gloriosos en la congregación, Amen. There's people who are very pero cuando proud. estamos ahí afuera, But when we y outside, no lo digo por ustedes, and I'm not saying yo for lo digo anyone por here, mí, I'm saying for me. lo digo por mí. I'm saying for me. Muchas veces somos una persona aquí Sometimes someone porque en here, la presencia de Dios because the presence of God, todo el mundo es santo y bonito. everyone is beautiful and holy. Pero qué hermoso sería que esa presencia But que how beautiful sentimos if the aquí presence that was here, podamos llevárnosla we take it a todo lugar, hermano. everywhere we go. Jesus. Yo anhelo eso. Amen. Amen. And I Yo desire that. anhelo esa I presencia. desire that presence. Aleluya. Hallelujah. Todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo para la gloria de su Everything that nombre. we do should be for the glory of Bendito sea God. el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eres santo de posición. Holy in the position. La sangre de Cristo te hizo santo. Amen. The Amen. blood of Christ made you No holy. no te sienta excluida. Don't feel like you exclude yourself. Tú eres parte del You pueblo are de Dios. part of Yes. the of Recuerda God. que la mayoría de las veces The majority of time, que Dios habló de santidad y de santo, habló de su pueblo. when God was talking about tú eres holiness, he was parte de talking su about his pueblo. people, not Amen. apart from his O people. sea que tú eres santo In other words, you are holy por posición. by the position. Pero todo lo que Dios quiere es que esa santidad también se convierta en una relación con Él. But what he also wants is for that sanctity, Bendito sea that el nombre del holiness, Señor. to bring you into a Ser relationship. santo no es ser perfecto. And sanctity does not mean holiness. David cometió los errores más David horrendos made some horrible que mistakes. se hayan registrado en la Biblia. Amen. That was ever recorded in the Bible. Yo le hubiese dicho que David estaba descarriado I would think that David con lo was- que hizo. would Mas, have sin been kicked embargo, out. cuando le preguntamos a Dios, However, when we ask God, Dios dice que Él es un hombre conforme al corazón de Él. he was a man after God's own heart. ¿Qué está pasando aquí? What are we saying here? Amén. Amen. Aleluya. Santo. Bueno, Aleluya. praise God. Santo. El Señor es bueno. God is good. Aleluya. El Señor es bueno. Yes, God is Lord. good. Yo sentía, I felt, y con esto termino, and with this I'm gonna end. yo venía siempre a la iglesia, I always used to come 5 to años church 5 years. tiene el pastor, With 5 years, o of pastor. tenía, 4 para 5. 4 to 5. 5, 4 going on 5. en el trabajo, Vamos para la gracia. At work, dándome, giving me, actívate, Humberto, Activate yourself. actívate, Humberto, actívate, Humberto, siempre, activate yourself. siempre me lo Always, the pastor used to motivate me. iba a la iglesia de allá, I me used to go to llevaba de church vez en over cuando, me quería poner a fluir, porque él y yo compartíamos Amen. la We used to palabra, share, siempre we used estábamos to share hablando, word. y él quería, como tenía 3 gente nada más en ese tiempo ya, Dios mío. He said he had like 3 people at that time. él quería involucrarme. He Pero wanted yo siempre le ponía to bring me in. obstáculos. But Yo I always siempre used le to tell him ponía, I couldn't, siempre decía, no, pastor, después, y bueno, todavía aquí. but still here. Yo pasaba momentos ahí sentado I would sit there for a que moment, yo creía que me iba a morir. and I thought I was gonna die. Yo sentía una presencia, I felt this presence, pero a la vez sentía una atadura. but I also felt this. Una atadura tan fuerte que no me permitía levantar las manos. I felt this. Y The me quería oppression. morir ahí, era llorando, And I would llorando cry, en la and I- presencia de Dios. In the presence of the Lord, Pero la atadura no me dejaban fluir. but this oppression wouldn't let me flow. Y yo sé que muchos de nosotros muchas veces estamos pasando And I know a lot of us, situaciones sometimes similares. we pass into something similar. que no podemos abrir nuestros brazos, Man, that we can't que open up our tenemos arms temor de mirar atrás because we y fear que that nos we look back vean, and that they see que us. nos vean levantando la mano, brincando. Amen. That they see us Alabando jumping or a something, Dios. or worshiping. Aleluya. Un amigo mío en una ocasión se paró así en la iglesia y dijo, A friend of mine one time y in él the church decía, cuando él iba desanimado a la said, when he congregación, used to go to church and he didn't feel like, y decían, denle un aplauso al Señor. and the people say, Y él give a hand decía, clap of praise. And he, Yo no was like- tengo ánimo. and he said, I don't él even mismo feel decía, like it. I don't have energy. Yo no quiero, pero... I don't want to. Y empezaba, And he used to just start ¿qué clapping. voy a hacer? Él es Dios. And he said, what I'm going to do? That's God. No tengo ánimo, pero cuando I don't feel empezaba, like it, but I'm going to el start. Espíritu Santo empezaba a fluir y, But when he y did lo that, tomaba. the Holy Spirit would take over. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Praise the Lord. Yes, Lord. Adoremos a Dios con libertad. Amen. Ni la esposa mía cree. His wife doesn't believe. No lo cree, todavía está así, me mira de reojo. Ella me mira de reojo así. His wife looks at him with this Los eye, amigos míos- side eye.
his friends, también se encuentran. Tomé una decisión, hermano. amen, but Come I on, made a decision. hallelujah. Tomé una decisión. Yes, Jesus. I made a decision. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy caminando, voy pidiéndole al Señor, santifícame, santifícame, walking out perdóname, saying, donde God, quiera que voy. Aleluya. Sanctify me, Voy sanctify wherever I'm at. neteciado, Wherever I'm at. neteciado ahí en el oído, en el tren, en todos lados. No quiero nada. I don't want No quiero anything nada fuera de Dios. out of God. Bendito sea el nombre del Señor. Praise the Lord. Pero Él es el que santifica. But he's the Yes, one that Lord. Él es el que sanctifies. purifica. He's the one that purifies. Lo único que nosotros que tenemos, o de lo cual tenemos que estar pendientes. The only thing we have to be careful of and watchful of, Jesús dijo, yo soy la vid. he said, Y vosotros, and we are separados de mí, decía Él. Nada podrás hacer. Nada podemos separated hacer. from him. It's nothing. Entonces, buscar el reino de Dios por añadidura. Lo seek demás the vendrá, kingdom of y su God first, justicia. and all his Lo demás righteousness, and vendrá all por things añadidura. will be added unto us. Buscar la presencia de Dios. To seek the La kingdom of God. fortaleza ante el pecado está en la presencia de Dios. Amen. This La santidad. holiness. ¿Quién es? Él es el santo. Él es el que santifica. He's holy. He's Entonces, the one ¿cómo that soy sanctifies. santo? Pegado del santo. For us to be holy, we have to be close to the No hay holy. otra forma There's no other de way. recibir santificación si no está el pegado del que santifica. We have to stay in the presence of God who is holy. Presencia, hermano. The presence, Hambre, Hunger. anhelo de su presencia. desire of his presence. Dios le bendiga. God bless you. Aleluya.